Buenos días, hoy es día domingo, estamos en el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte y le he puesto a este sermón un título que lo voy a decir a continuación. Supóngase usted que en este tiempo, en donde la Argentina atraviesa un momento económico y social muy difícil, fruto de un endeudamiento innecesario y de las malas administraciones que venimos teniendo, supóngase que usted ve en sus redes sociales un título que dice noticia de último momento. Un hacendado paga una hora de trabajo el mismo monto que 12 horas de trabajo. Bueno, ¿qué es lo primero que va a pensar? Va a pensar, esto es una broma, esto es un chiste, el hacendado está un poco loco. Pero si la noticia persiste y entonces empieza a correr el rumor de que es una noticia seria, imagínense ustedes la lluvia de currículums que habría en las redes sociales y que le llegarían a ese hacendado, la fila de personas que una tras otra irían buscando trabajo allí. Y quizás podríamos suponer nosotros que muchos trabajarían una hora sola para que le paguen el equivalente a 12 horas de trabajo. Pero veamos que Jesús relata una parábola en la que el dueño de un campo hace precisamente eso. Y yo quiero llevarlo a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, el denario era el jornal que se pagaba por un día de trabajo, normalmente un día de 12 horas, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera, o sea a las 9 de la mañana, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y les dijo, id vosotros también a la viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, o sea a las 12 del mediodía, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, o sea a las 17 horas, a las 5 de la tarde, faltaba una hora sola para que terminara la jornada de trabajo, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, o sea que habían trabajado solo una hora, cada uno recibió un denario, o sea el jornal de un día. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Fíjense ustedes,
El hacendado contrata a unos a las 6 de la mañana, combina con ellos el día un denario, luego entonces sale a contratar a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, cuando termina el día de trabajo, los llama a cobrar. Y comienza por los que habían llegado a las 5 de la tarde y a estos les paga un denario. Los otros están pensando, bueno, si le pagó a estos por una hora un denario, a nosotros nos va a pagar mucho más, pero no, reciben un denario y empiezan a quejarse. Pero ¿cómo? Estos que trabajaron una sola hora cobran lo mismo que nosotros, que trabajamos todo el día desde temprano soportando la carga y el calor abrasador del día. Y entonces el hacendado le dice, ¿qué tienes? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿O lo puedo hacer yo con lo que es mío, lo que considero que es bueno, porque tu ojo es malo? Así os digo que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Una parábola que nos provoca un desconcierto. ¿Qué enseña la parábola? Yo creo que para desentrañar la enseñanza de la parábola tenemos que ver el texto en su contexto. En primer lugar, en el capítulo 19, Jesús se ha encontrado con el joven rico. Y le ha dicho al joven rico, cuando le preguntó qué es necesario para recibir la vida eterna o heredar la vida eterna, entonces allí Jesús le dice, cumple los mandamientos y vivirás. El joven rico le dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Pero una cosa te falta, le dice Jesús, vende todo lo que tiene, ve y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. El amor al dinero no siguió a Jesús. Pero entonces allí Pedro inmediatamente pregunta, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos? Fíjense, ahí Pedro se compara con el joven rico y dice, nosotros sí hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué entonces tendremos nosotros? Y Jesús le responde, bueno, ustedes que me han seguido en la regeneración, en la palingenesía, en la regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, la primera respuesta de Jesús es una respuesta positiva. Es decir, hay una primera verdad. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Pero en el reino de Dios lo que se siembra en pequeñas acciones se recoge en grandes frutos, en una cosecha inimaginable. Sin embargo, Jesús dice, pero, adversativo, muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y ahí relata la parábola que acabamos de leer. La pregunta de Pedro indica una cierta impureza de corazón que Jesús debe corregir. Fíjense ustedes, Søren Kierkegaard, en un hermoso librito llamado La pureza del corazón, dice que ser puro de corazón es querer una sola cosa, a saber, hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto es hacer la voluntad de Dios, y si yo quiero hacer la voluntad de Dios y recibir una recompensa, ya no quiero una cosa, quiero dos. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios y a la vez escapar al castigo, ya no quiero una sola cosa, quiero dos. Ya hay impureza de corazón. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios y quedar bien con todos, ya no quiero una sola cosa, quiero dos. Entonces, en la pregunta de Pedro, ¿qué recompensa tenemos?, hay algo que Jesús tiene que corregir. Hay algo que nos habla de una cierta impureza del corazón. Cuando vos y yo empezamos a contar lo que hemos hecho
Y contar en dos sentidos. Contar porque hago la cuenta. Hice esto, más esto, más esto, 3, 4, 5, 6. O contar también en el sentido de relatar, de contarle a los demás, de expresarle a los demás. Cuando vos y yo empezamos a contar lo que hemos hecho y a esperar recompensas extras, tenemos que volver al centro de la voluntad de Dios. Algo está fallando en nuestras vidas, algo no está bien. Entonces es necesario volver a recordar algunos principios del reino de Dios para renovar la alegría del servicio, el sentido del servicio. Y esto es lo que nos propone la parábola que acabamos de leer. Entonces, la primera cosa, recordemos que trabajar en el reino de Dios es una gracia y es un privilegio, no es un mérito. Es una gracia y es un privilegio, no un mérito. ¿Qué era la viña? La viña era un espacio muy particular. Se habla de la viña en Isaías, se habla de la viña en Cantar de los Cantares, se habla de la viña en los Evangelios, ¿no es cierto? O sea, la viña tiene que ver con Israel, pero en un sentido más amplio tiene que ver con el reino de Dios, que luego entonces, ya cuando se están escribiendo los Evangelios, ha tomado un alcance universal. Trabajar y pertenecer a la viña del Señor es una gracia y es un privilegio. Esto es lo que se olvidaron los trabajadores de la primera hora. ¿Quiénes son los que trabajaron una hora? Algunos dicen, bueno, son los gentiles que entraban al reino luego, a posteriori, porque primero entraron los judíos y luego a posteriori los gentiles. Algunos dicen, son personas de edad avanzada, son personas que conocen a Cristo en los últimos años de su vida. La verdad que poco importa eso. Lo que importa es decir, qué pena estos labradores de la hora undécima. Qué pena nos da que alguien haya conocido a Cristo y haya empezado a experimentar la vida en Cristo al final de sus días o al final de sus años. Qué pena da que haya pueblos que no han experimentado la plenitud de la gracia de Dios aún. Sin embargo, Dios da más de lo que cada uno merece. Si estuviste lejos, si te llegó el Evangelio en el ocaso de tu vida, si muchas veces diste la espalda al Señor, bueno, Dios vuelve a llamarte. Y qué privilegio que entres, aunque sea a la hora undécima. Si los obreros que trabajaron desde el comienzo hubiesen comprendido esta verdad, que el hecho de trabajar en la viña del Señor es una gracia y es un privilegio, hubieran dicho, pobres los que están sin trabajar, los que están parados en la plaza, los que están ociosos, los que están sin hacer nada. ¡Qué pena estar perdiendo el tiempo allí en la plaza! Porque cuando uno entiende que trabajar en el reino de Dios es un privilegio y es una gracia, entonces aún la carga y el calor del día se hace llevadera. Porque uno está haciéndolo no solamente con la inspiración del Espíritu de Dios, sino con ese deseo, con ese sentido de gratitud que Dios pone en el corazón a cada uno de sus hijos. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que recordar y que nos recuerda la parábola es que el reino de Dios es algo muy particular. El sentido del trabajo en el reino de Dios es un sentido de privilegio y de gracia y no de mérito. No es una cuestión de estar contando las horas, contando las tareas. Cuando yo estoy contando las horas y contando las tareas, estoy autocentrado. Es un tema de servicio en gracia
a partir de aquel que me salvó por gracia. En segundo lugar, tenemos que recordar que trabajar es la vocación humana a la que el Señor nos llama. Ustedes fíjense lo que dice el versículo 3. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza otros que estaban sin trabajo, ¿no? Y les dijo, id a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, los llamó a trabajar. Fíjense el versículo 6. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué estáis aquí parados todo el día sin trabajar? Es que el trabajo es parte fundamental de la vocación humana. Hace poco, en la década del 90, se empezó a hablar mucho de la cultura del trabajo. Paul Tillich, sin embargo, contemplando las sociedades postindustriales y demás, habla de que hay que volver un poquito a la cultura del ocio, porque todo es trabajo y el trabajo es demasiado arduo para sobrevivir o para sostener un estatus económico. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de la cultura del equilibrio. ¿Es necesario el trabajo? Es necesario también el descanso. Es necesario el equilibrio. El trabajo es una parte fundamental de la vocación humana. Cuando Dios creó al ser humano, lo puso ahí en el huerto para que lo labrase. O sea que hay un propósito creacional en el trabajo. Así como el niño no puede estar sin jugar, o ustedes conocen algún niño que está sin jugar, así tampoco el adulto puede estar sin trabajar. El trabajo es en alguna medida una prolongación del juego en la infancia. El trabajo es la autoexpresión de nosotros mismos. Nosotros nos expresamos trabajando, pero nosotros también servimos a otros trabajando. Fíjense ustedes que servir a otros es fundamental. Todo trabajo debe tener un sentido de servicio, ¿no es cierto? Unas hermosas palabras dicen, soñaba y creía que la vida era alegría. Desperté y entendí que la vida era servicio. Serví y comprobé que el servicio era alegría. El servicio es alegría. Por eso cantamos aquel hermoso himno, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Entonces recordamos en segundo lugar que el trabajo es esencial, es fundamental a la vocación humana. Y en tercer y último lugar, la parábola nos recuerda que trabajar en el reino de Dios es un asunto de fe y no un contrato. Miren, qué interesante que es que los primeros obreros hicieron un contrato. Un día de trabajo, un denario. Nosotros a veces queremos hacer contratos con Dios. Queremos negociar con Dios, queremos comerciar con Dios. Si yo hago esto, dame por favor esto otro, oh Dios. Oh Dios, contestame este pedido y yo voy a hacer tal cosa. Y queremos entonces hacer un comercio con Dios, ¿no es cierto? Bueno, un día de trabajo, un salario. Ahora, fíjense ustedes qué pasa cuando va a los de las 9 de la mañana. Id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y los de las 9 de la mañana no preguntan ni siquiera cuánto nos darás y cuánto es lo justo. Van, sencillamente van.
Y a los de las 17 horas, a los de las 5 de la tarde, les pregunta, ¿y ustedes por qué están aquí en la plaza todo el día ociosos? Y entonces ellos le dicen, porque nadie nos contrató. Y también vosotros a la viña. Y ellos van, no hay contrato. El hacendado es Dios, y con Dios no se negocia. Dios nos llama y nosotros respondemos en obediencia, en fidelidad. No hay preguntas, no hay contratos. Es abandonarse en Dios, es confiar en la bondad de Dios. Confiar en la bondad de Dios. Esto es lo fundamental. Entonces, esta parábola, ante la pregunta de Pedro, que a veces es la pregunta nuestra, nosotros que hemos hecho tales y tales cosas, nosotros que podemos contarte todo lo que hicimos trabajando, nosotros que podemos, hemos acumulado algunos méritos, nosotros, ¿qué tendremos? Se nos recuerda, todo lo que vos hiciste sirviendo al Señor es un privilegio, es una gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Se nos recuerda que trabajar es nuestra vocación existencial, es un llamado que nos produce alegría, el servicio produce alegría. Se nos recuerda que confiar es trabajar abandonándonos a la provisión de Dios. A veces, mis hermanos, ocurre algo que es paradójico. Muchas veces ocurre que estamos tan ocupados en el rédito de algo que nos olvidamos de hacer con excelencia lo que estamos haciendo. Nos desconcentramos. Ahora, confiemos abandonándonos a la provisión de Dios. Eso es tener fe. Lo demás es añadido. Lo demás viene por añadidura. Haz con excelencia lo que Dios te encomendó y Dios va a añadir grandes cosas a tu vida. Mucho más de lo que te imaginas. Comenzamos un año nuevo, un año de servicio. Un año en el que no tenemos que dormirnos en los laureles. Dormirnos en los laureles y decir, yo en años anteriores hice tales y cuales cosas. No. Este es un año nuevo, donde Dios vuelve a llamarte, donde servirlo es un privilegio y una gracia. Es un año en donde no estamos para poner condiciones, ni hacer negocios, ni hacer contratos con Dios. Es un año que estamos llamados a trabajar sin condiciones, sin pereza, para comprobar cuánta alegría hay en el servir. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria así. Gozo que con alegría el Señor me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Que Dios nos ayude a servir en humildad como los últimos, no como los primeros. A servir sin orgullo, a servir sintiendo que es un privilegio, a servir haciéndolo por vocación, a servir con excelencia, a servir con entera fe en el Señor. Y Dios nos va a hacer conocer la intensidad de la vida, la excelencia de la vida. Yo quisiera que oremos. Señor, te damos gracias por este año que se inicia y queremos, oh Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos renueve nuestras fuerzas para poder servirte con alegría, para poder encontrar el gozo de amar a otros. Oh Señor,
te damos tantas gracias porque tan bien nos hace servir, porque tanta dicha trae servir y porque tu Hijo vino para ser siervo. No vine sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, dice el Señor. Oh Dios, yo te pido que nosotros podamos seguir las pisadas de Jesús. Te lo ruego en el nombre santo del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.